Bien, chicos, bueno, vamos a dar inicio, ¿no? En general, las cefaleas vienen a ser un motivo de consulta más frecuente, ¿no? Tanto, por ejemplo, en sí de todo tipo de enfermedades y como de enfermedades neurológicas, ¿no? Cefalea es muy, muy, muy frecuente que se ve a diario. Y la más frecuente aquí, por ejemplo, en orden es la cefalea tensional o la cefalea por estrés, ¿no? Y también la migraña como segunda causa principal, la más frecuentes. Y, por ejemplo, aquí nosotros les he traído, como les dije, que no vamos a abordar en su totalidad la fisiopatología, ni más la explicación que nos puede ver todo lo que son las cefaleas secundarias, sino algunas asociaciones muy frecuentes que pues, nos puede dar sospecha de algunas patologías simplemente con la clínica, ¿no? Porque la clínica viene a ser muy sugestivo. ¿Bien? Entonces, principalmente, por ejemplo, cuando nosotros tenemos lo que es una cefalea intensa y el paciente aparte tiene lo que es rigidez de cuello y fiebre, estamos frente a lo que es un meningitis, ¿no? Característico, que también es un tema de medicina 2 la primera unidad, y muy preguntado en ECOE. Cuando es muy intensa y de repentina, ¿no? O sea, muy de un cuadro agudo, el paciente está normal, ¿no? Y de la nada empieza a tener lo que es una cefalea intensa, aparte rigidez de cuello, una hemorragia subaranoidea, ya que es la principal diagnóstico diferencial de una meningitis. Bien, bueno, cuando el paciente se le dice, por ejemplo, doctor, cuando cada vez que me empiezo a cepillar, cada vez que empiezo a comer o cada vez que empiezo a mascar chicle, me empieza a generar lo que es un dolor de cabeza, principalmente, por ejemplo, aquí estamos en una arteritis de células gigantes o también denominada lo que es la arteritis temporal, también que es un tema de reumatología. Bien, neuralgia del trigémino también característico, que es un dolor que principalmente comienza, por ejemplo, desde la parte lateral de la cabeza y se va acentuando hacia la parte de la nariz, ¿no? Y duele todo lo que es la frente. Y también es un dolor tipo celebrante que genera, por más que nada, por desencadenantes cuando hay, por ejemplo, una masticación, ¿no? Bien, cuando hay un momento de dolor, por ejemplo, levantarse, cargar peso o toser, también no sé si por ahí lo habían visto en algún momento, lo que es una masa en la fosa posterior, o también, por ejemplo, frente a una formación o malformación de Arnold Chiari, ¿no? Cuando es un dolor de cabeza después que el paciente tose, ¿no? Entonces es que, digamos, en lo que es una ocupación también, por ejemplo, en la masa, en la fosa posterior, generando así lo que es esa cefalea, ¿no? Ese dolor de cabeza. Bien, entonces esto es importantísimo que lo tengan en cuenta las banderas rojas, ¿no? Porque simplemente si ustedes vienen a un paciente y les dice las características del dolor, ah, no, tome ya su paracetamol, ya está, ya es suficiente, ¿no? Entonces, ¿en cuál de tipo de los pacientes nosotros tenemos que abordar mayormente? ¿No? O sea, que tenemos que remitirlo, por ejemplo, a un hospital o hacer lo que es un estudio diagnóstico más presuntivo, ¿no? Más a detalle, más directo, no simplemente con la clínica, que es el diagnóstico principal de las cefaleas primarias, ¿no? Entonces, estas banderas, la mnemotecnia, por ejemplo, que es en inglés lo que es el SNOOP 10, o también denominada, por ejemplo, los que son los signos de alarma, ¿no? O que nos haga evidenciar que es más que nada una cefalea secundaria, más que nada. Bien, entonces principalmente, por ejemplo, aquí les he traído todo lo que es el SNOOP 10, que en sí, alguna no va a correlacionar así con el texto, pero hacen lo que es una referencia, ¿no? Porque están en inglés. Bien, chicos, entonces principalmente tenemos los que son los síntomas sistémicos. Bien, que cuando el paciente, aparte de tener lo que es un dolor de cabeza y te presenta síntomas sistémicos, entonces ya no solo va a estar pensando que se trate simplemente de una cefalea primaria, ¿no? Por ejemplo, que el paciente empieza a tener también lo que son trastornos, por ejemplo, neurológicos, ¿ok? Cuando el paciente tenga una cefalea y ya presente lo que es una neoplasia de base, por ejemplo, que una señora que tenga cáncer de mama o cáncer evidenciado, por ejemplo, en cualquier parte del cuerpo y después se presenta lo que es una neoplasia, o bueno, un dolor de cabeza, entonces, es más, tenemos que hacer, por ejemplo, una tomografía, ¿no? Una tomografía cerebral para descartar lo que es una metástasis cerebral, ¿no? Lo que son las neoplasias. Bien. Otro signo de alarma también es cuando es un inicio súbito, como les dije, lo que es la hemorragia subaranoidea, ¿no? Un paciente que está tranquilo, haciendo sus cosas y de la nada presenta lo que es un dolor muy intenso. Bueno, entonces, eso, ojito, ¿no? O la edad mayor de 50 años, patrón distinto o reciente, o sea que el paciente hace una referencia, por ejemplo, que yo les digo, ¿no? Patrón distinto. Cuando ustedes hablan de patrones de cefaleas, este puede ser un patrón pulsátil, opresivo, celebrante, ¿no? Entonces, cuando este varía, por ejemplo, si te dicen, doctor, hace 3 meses yo tenía lo que es un dolor que me pesaba la cabeza, porque ellos no te van a decir pulsátil, no te van a decir nada, ¿no? Es un dolor que me pesaba la cabeza, pero últimamente hace 2 días ya empieza como a latirme.
o sea, es de tipo pulsátil, ¿no? Ya no es opresivo. Entonces, ha cambiado lo que es el patrón, ¿ok? Entonces, eso es también sugestivo de una bandera rojita. Tenemos que hacer un diagnóstico más presuntivo. Bien. Luego, también cuando pacientes tengan, por ejemplo, precipitados por Valsalva, si ustedes cuando empiezan a ver su historia, a hacer su examen físico del paciente y de darle empiezan a decir, a ver, después, que puje, ¿no? Que haga lo que es un esfuerzo y empieza a generar dolor o le aumenta el dolor, también este es sugestivo de una cefalea secundaria, ¿no? Y no primaria. También, por ejemplo, posicional. Aquí hace una referencia de que el paciente cuando está acostado no tiene lo que es un dolor de cabeza y, por ejemplo, le pides que se siente y este presenta lo que es un dolor, entonces esto es una cefalea posicional. Bueno, que es el dolor es posicional, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos frente a una hipotensión, ¿no? Una hipotensión intracraniana. Esto ya viene a ser lo que es una cefalea secundaria, ¿ok? Entonces, cuando es progresiva o presentación atípica, también que el paciente de la nada empezó a dolerle, por ejemplo, un 2, luego 3, 5, hasta de tener lo que es un dolor insoportable, entonces también es sugestivo de una bandera roja, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, estamos frente a una neoplasia, ¿ok? Porque esto es principalmente cuando, si se dan cuenta, cuando hace lo que es una metástasis cerebral, primero no es como que sea tan enorme, ¿no? Que genere lo que es un dolor, eh, una cefalea, sino cuando esta ya va a ir progresando, es como el dolor va a ir aumentando y por ende estamos sospechando de una neoplasia, ¿no? Más que el paciente tenga lo que son los síntomas característicos de estos, ¿no? Bien, otro también cuando el paciente evidencia, por ejemplo, papiledema o signos de presión intracraneal elevada, también es malo, ¿no? O sea, digamos que si el paciente no lo intervienes en lo más rápido posible, puede presentar alguna lesión cerebral o incluso una ruptura arterial, ¿no? Generando así lo que es un ACV hemorrágico. Bien, por otro lado, también, por ejemplo, cuando el paciente sea embarazada o que está en porperio, también, por ejemplo, podemos sospechar de una preeclampsia, ¿no? Bien, entonces también es una bandera rojita. Cuando es un dolor ocular o déficit visuales, aparte también el paciente puede tener, por ejemplo, un traumatismo, pero que sea menos de 3 meses. O sea, que el paciente te diga que hace 2 semanas, hace un mes, he tenido lo que es un accidente, me golpeé la cabeza y ahorita me empieza a doler un montón. Entonces también ojito, ¿no? Porque aquí pues estamos frente a lo que es un hematoma. Bien, principalmente, ¿qué tipo de hematoma? Un hematoma subdural. ¿Ok? Pero menos de 3 meses, ¿no? Patología del sistema inmune, un paciente que tenga cefalea con un VIH, es también, por ejemplo, sugestivo ya que está complicándose y teniendo otras patologías que estén respondiendo a lo que es el dolor de cabeza, ¿no? Y finalmente, cuando el paciente ya tenga, por ejemplo, un uso excesivo de analgésicos, si no se lo calma, entonces ya no empiezas a sospechar que estamos frente a una cefalea tensional o una migraña posiblemente, ¿no? Si no, ya estamos en una cefalea secundaria, que los analgésicos no son suficientes para calmar el dolor. Bien, entonces aquí este cuadrito les he dejado bonito para que lo leen y lo tengan en cuenta, ¿no? Ahora sí, pasamos a ver su clasificación. Bien, la clasificación sigue siendo, por ejemplo, la cefalea primaria, secundaria y neuropatías y dolor facial, ¿ya? Entonces, la primaria principalmente la migraña tensional y las cefaleas autonómicas del trigémino, ¿no? Del quinto par craneal. Eso aprendes a diferenciar desde ya una cefalea autonómica del trigémino, ¿no? Porque no es lo mismo decir una cefalea autonómica del trigémino que eh, una neuralgia del trigémino, ¿ok? Porque es distintos, ya que la neuralgia del trigémino no tiene presentación autonómico. Autonómico, por ejemplo, cuando el paciente presenta lo que es una sudoración excesiva, lagrimeo, secreción nasal, entre otras que lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, lo que es una cefalea de racimos. En cambio, una neuralgia del trigémino no presenta este tipo esta clínica, digamos, autonómica, ¿no? Entonces, esto tengan en cuenta, ¿bien? Que cuando son cefaleas autonómicas del trigémino, es una cefalea primaria. Bien, la cefalea secundaria es, por ejemplo, lo que estaba mencionando, diferente, ¿no? Los traumatismos, trastornos musculares cerebrales cervical. Este es que dice asociado a sustancias de abstinencia, asociados a infección, trastornos de hematiasis, trastornos de cráneo, cuello, entre otras, y también, por ejemplo, un paciente que tenga algún trastorno psiquiátrico, ¿no? Estas que son las secundarias. Bien, y finalmente también podemos clasificarlo en neuropatías y dolor facial, ¿no? Que son lesiones dolorosas de los nervios craneales u otros dolores faciales, ¿ya? No son autonómicas, ¿listo? No son. Por eso lo diferenciamos de la neuralgia del trigémino con lo que es la cefalea en racimos también, ¿no?
o también otro tipo que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, desde cajón vamos entrando en lo que es la cefalea tensional. Bien, la cefalea tensional, chicos, es la mayoría que Dios mío, mejor la ex, ahí está. Es lo que tenemos, lo que es la cefalea tensional, ¿no? Esta cefalea tensional es la cefalea primaria más frecuente, lo que les dije, ¿no? Primero la cefalea tensional, luego es la de migraña. Entonces, es un dolor, eso aprendas a diferenciar los dolores, ¿no? Es dolor bilateral, opresivo, ¿ya? No pulsátil. No pulsátil, acuerden eso, ¿ya? No se agrava con actividad física rutinaria. O sea que tú no es necesario que tú estés haciendo una actividad física para que recién te duela y presentes lo que es cefalea tensional. ¿Ven? Que una vez que tú te presentas, por ejemplo, con cefalea tensional, o sea, un dolor de cabeza, obvio que no vas a querer hacer nada, pues, ¿no? ¿Ok? La epidemiología es más frecuente en mujeres, ¿ok? Pico, por ejemplo, principalmente de 30 a 39 años, pero también se evidencia muy a menudo lo que son pacientes jóvenes, ¿no? Más que nada, un paciente que te ponen gasitos clínicos o examen es un paciente que está post finales o en exámenes finales o exámenes importantes, ¿no? Los factores desencadenantes, principalmente, mala postura. Bien, entonces, aquí les he dejado un cuadrito así de todos, por ejemplo, que son las características de una cefalea tensional, ¿ya? Una cefalea por racimos y una cefalea de migraña, ¿no? Más que nada con esto simplemente lo sacas el diagnóstico, digamos, o que te oriente el diagnóstico, ¿no? Con estos cuadritos que les he puesto acá. Bien, entonces, de nuevo vamos a ver. Es un dolor insidioso, ¿ok? No es de forma brusco, es insidioso. Bilateral o también denominado lo que es un dolor en tipo de banda, ¿ok? Entonces el dolor, el paciente, por ejemplo, cuando te explica su dolor de cabeza, se agarra su cabecita y te dice todo, de acá, todo hasta atrás me duele, doctor, me dice, hasta acá me duele. Entonces tú le empiezas a preguntarle, ok, y dígame cómo son las características de este dolor. A detalle, carácter, del 1 al 10 cuánto le duele, ¿no? Entonces este es un dolor de leve, moderado, ¿ok? No pulsátil, como ya les voy mencionando, en mayúscula les pongo, opresivo, ¿no? Que les dice, paciente, doctor, parece que me han puesto una piedra en mi cabeza, alguien, como si estuviera sentado alguien en mi cabeza, ¿no? Y no presenta náuseas ni vómitos, ¿eh? Ya eso, ¿cuál es el que presenta náuseas y vómitos? Es la migraña, ¿no? ¿Ok? Y dura aproximadamente 3 minutos, de 30 minutos, perdón, a 7 días, ¿no? Ya de 7, si duras más de 7 días, también ya no creo que hayas tomado nada para que te duele lo que es una cefalea tensional tanto tiempo, ¿no? Es un dolor más que nada, que con analgésicos simples, por ejemplo, lo que es el paracetamol, los AINES, ¿no? Principalmente el naproxeno, ibuprofeno, te cesan, ¿no? Bien, entonces, esas son las características de una cefalea tensional. ¿Y qué es brevemente lo que es la parte fisiopatológica? Es por ende que nosotros tenemos lo que es un aumento de la sensibilidad, principalmente de los músculos pericraneales, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tengan, no sé si han escuchado alguna vez que les menciona chocaque, que les salió un chocaque, empiezan a tener un dolor y cuando la mamá o la abuelita les jala el cabello y les pasa el dolor, entonces por ende mismo es que esto le explica lo que es la fisiopatología, ¿no? O sea que es un medio que no está comprobado, pues no por la ciencia ni nada, pero muy útil, que sí puede. Y también, por ejemplo, tenemos lo que es la disfunción del procesamiento central del órgano, principalmente cuando hay alteraciones, por ejemplo, las vías serotoninérgicas y las adrenergicas del sistema nervioso, ¿no? Bien, entonces acá nosotros tenemos que clasificarlo una cefalea tipo tensional infrecuente o frecuente, ¿no? Por ejemplo, cuando es muy frecuente, inclusivamente hay terapias que puede dar al paciente de forma preventiva, ¿no? Que, por ejemplo, la mayoría de pacientes que tengan una cefalea tensional se les da simplemente cuando presentan el dolor, ¿no? No es que, mañana puede que me dé pastilla, me duele el dolor, o mañana me duele la cabeza, ¿no? Entonces, ahorita tomo mi paracetamol. No, jamás han hecho eso, ¿no? Entonces, en cambio, cuando es muy frecuente y ya sabes que, por ejemplo, en estos días puede que nuevamente te dé, tú puedes tomar lo que es una terapia preventiva, por ejemplo, lo que es la mitriptilina, ¿no? Entonces, eso es importante que lo sepan diferenciar. La infrecuente es cuando hay al menos 10 episodios que aparecen en menos de un día al mes, ¿no? Y menos de 12 días al año. Digamos que solo te duele una vez por mes, digamos siempre en palabras, ¿no? ¿Ok? Y que cumplen los criterios B y D, principalmente la duración de 30 minutos a 7 días, como les dije, ¿ok? Y las características que ya les canté, ¿no? Lo mismo, no lo vuelvo a repetir, y no empeora una actividad con actividad física, ¿no? Y las características siguientes es que no presente náuseas y tampoco
fotofobia o fonofobia, ¿no? Que el paciente, digamos que esto es más característico de la migraña. Bien, perfecto. Y no ha otro diagnóstico, obvio. Tenemos que descartar otras patologías, ¿no? Y la más frecuente es lo mismo, todo lo que les dije acá, solo la duración, ¿no? Que este, por ejemplo, cuando hay 10 episodios que aparecen de 1 a 14 días, ¿ok? Durante más de 3 meses, ¿ok? Entonces, esto tienes un dolor, por ejemplo, que presente mayor de 3 veces al mes y que este se presente con mayor de 3 meses. Digamos que 3 meses te ha dolido, por ejemplo, en un mes por 3 meses. O sea, ¿sí me entienden, no? ¿Ok? O mayor menos de 180 días al año. ¿No? Y que cumplen lo mismo lo que les dije anteriormente, ¿no? Entonces, no vuelvo a repetir, ahí lo tienen. Y el tratamiento, ¿no? Tratamiento es lo que es más bonito, digamos, en este temita, ¿no? Porque ya puedes curar a tus familiares. Principalmente es un paracetamol, ¿no? Un paracetamol le puedes dar de acuerdo al peso, o también, por ejemplo, en un adulto directamente utilizamos lo que es 1 gramo, ¿no? Porque 500 miligramos ya no les hace nada, así que a veces la presentación de 500 miligramos les decimos que tomen 2 pastillas, ¿no? Para llegar a lo que es 1 gramo. Con eso es suficiente. Por otro lado, también puedes utilizar lo que es el naproxeno, ¿ok? Paracetamol se utiliza de 6 a 8 horas, ¿no? Acondicionado el dolor. El naproxeno lo puedes utilizar de 8 a 12 horas. Y, por ejemplo, si quieren utilizar lo que es el ketorolaco, que es más fuerte, ¿no? O también el diclofenaco, esto se utiliza cada 12 horas, ¿bien? El ibuprofeno se utiliza cada 8 horas, una dosis de 200 a 800 miligramos y por ende también la aspirina, ¿no? De 250 miligramos a 1 gramo, ¿ok? Pero ¿qué más utilizamos? El paracetamol. Con un paracetamol le pasa, es más que suficiente, ¿no? Y como les dije, ¿no? Los agentes preventivos que también se pueden dar en la cefalea intestinal no se da muy frecuente, pero también se puede utilizar lo que son principalmente lo que es la amitriptilina, ¿ok? La amitriptilina viene a ser, o bueno, todo lo que le he puesto acá, los antidepresivos, déjenme escribirlo, antidepresivos tricíclicos, ¿no? Si lo han escuchado en algún momento, tricíclicos, ¿ok? Pero la primera línea acá es la amitriptilina, ¿no? Recordar que a estos depresivos, netamente así dicen, ¿no? Se le da por la noche, porque si ustedes le dan por el día, todo el día el paciente va a tener sueño, porque estos son depresores del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, la recomendación es que se dé de 10 a 100 miligramos por noche. 10 es la dosis tope, máximo, ¿ok? Y la dosis mínima es 10 miligramos, ¿ok? Entonces, los libros nos mencionan que nosotros podemos hacer lo que es una terapia inclusive hasta por 6 meses, ¿ok? Que se tome 10 miligramos por noche. Ya, pero como les dije, es poco que se está utilizando o poco se utiliza lo que son estas medidas, ¿no? Principalmente los analgésicos. Perfecto. Ahora sí, ¿alguna preguntita en cefalea tensional? ¿Todo comprendible? Sí, creo, ¿no? No hay nada más a detalle acá. Ok. Entonces pasamos a ver lo que son las cefaleas autonómicas del trigémino, ¿ok? Del sincopar craneal. Autonómica, que les dije. Entonces, si ustedes apenas les viene a la mente autonómicas, lagrimeo, secreción nasal, congestión nasal, ¿no? Bien, entonces, principalmente, aquí les he traído, según el libro, lo que es el SARAMS, las cuales son los tipos de cefaleas autonómicas del trigémino, ¿ok? La que nosotros lo vamos a estudiar porque es una cefalea primaria es la cefalea en racimo. Bueno, todas son primarias, ¿no? Pero principalmente es la cefalea en racimo, ¿ok? Otro tenemos lo que es la micrania paroxística o también el SUMS, que es la crisis de cefalea neurolgiforme unilateral de acción corta con hiperemia conjuntival y epífora, ¿no? Que se presenta conjuntival y epífora. Pero esta no la vamos a estudiar, así que no se mareen, aquí les he dejado todo el nombre completo. Y la SUNA, ¿no? Otra también tenemos lo que es la hemicrania continua, bien, que como les dije, no vamos a estudiarlo, simplemente cefalea en racimos. ¿Ok? Principalmente cuando nosotros hablamos de cefalea en racimos, también se lo conoce como segundos nombres, que ya lo han visto también, por ejemplo, de Medicina 2 en semiología, o que recién lo van a ver los alumnitos de semiología. Principalmente es la cefalea de clúster, así le denominan, de clúster, o también denominada cefalea de Horton. Bien, entonces, ¿cuál es la característica de una cefalea en racimos? Es que principalmente es un trastorno primario de cefalea de trigémino autonómica, como ya les mencioné, ¿no? Episodios de dolor, eso es diferente a lo que es la cefalea tensional, ¿no? Esa es una cefalea unilateral, intenso, recurrente, o sea, que se presenta varias veces, ¿no? Con síntomas autonómicos y psilaterales, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene un dolor unilateral, por ejemplo, a nivel de la parte izquierda,
Entonces, la clínica autonómica viene a ser ipsilateral al dolor. O sea, si a ti te duele lo que es la parte izquierda, entonces vas a tener secreción nasal tanto izquierda o también secreción lagrimal izquierda, ¿no? Eso se denomina ipsilateral. Y cuando nosotros hablamos de contralateral es del lado contrario, ¿no? Si te duele la cabeza izquierda, entonces la secreción o bueno, autonómico viene a ser el derecho, pero en este caso no se ve así, ¿no? Se ve ipsilateral. Perfecto. La epidemiología principalmente es más frecuente en quién? En hombrecitos, ¿no? En varones, los más fieles. De 3 a 1 de mujeres, ¿no? Si cada 3 dolor de cabeza, uno es de mujer, ¿no? Ok, el inicio habitual principalmente es de 20 a 40 años y los factores desencadenantes principalmente es el tabaco y el alcohol. Mira, se ha visto casos que pacientes después de haber consumido alcohol o tabaco empiezan a presentar esta clínica, ¿no? ¿Ok? Alteraciones también hipotalámicas y también se ha visto, por ejemplo, según el SARANS, que hay asociados a nitroglicerina. Pacientes que toman nitroglicerina presentan una clínica de cefalea unilateral, pensar en que es una de racimos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los síntomas autonómicos? Lo que ya le estaba mencionando, ¿no? Puede presentar lagrimeo, inyección conjuntival, congestión nasal, rinorrea, sudoración facial, tosis palpebral y o miosis, ¿ok? Y es por eso que nosotros lo podemos denominar, por ejemplo, síndrome de Horner parcial, ¿no? Que ustedes ya el síndrome de Horner lo han estudiado o lo van a estudiar más a detalle, que también se presenta tosis palpebral, ¿no? Y también un patrón autonómico. Bien, entonces también puede presentar edema palpebral, ¿no? Por la misma inflamación, bueno, secreción, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las características? Es un dolor muy severo, o sea, es un dolor incapacitante total, ¿no? Y de tipo taladrante, o también punzante o ardiente, te pueden decir el doctor, ¿no? El paciente, que le duele, doctor, me duele, parece como si tuviera un taladro aquí en mi cabeza. ¿Ok? Y es de unilateral y puede ser, por ejemplo, dolor orbitario, supraorbitario o temporal. Bien, la duración es de 15 a 180 minutos y la frecuencia principalmente es de 1 cada 2 días o inclusivemente hasta 8 veces día. Miren, ¿cuántas veces? O sea, como es recurrente, digamos que el paciente puede tener lo que es un dolor, por ejemplo, a las 7 de la mañana, le cesa y luego a las 9 nuevamente le duele, le cesa, nuevamente comienza, por ejemplo, a las 12 y así sucesivamente, ¿no? Puede presentar incluso 8 veces este patrón el paciente a lo largo del día. Bien, entonces eso tener en cuenta también para dar el diagnóstico, ¿no? Y el patrón es en brotes, como les dije, ¿no? Por eso se le denomina racimos. E incluso puede dar, por ejemplo, de semanas a meses y separados por remisión, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene un dolor de así característico hoy día nada más y luego puede volver a presentarse durante una semana o puede volver a presentarse durante un mes, ¿no? Entonces es un patrón en brotes, digamos, ¿no? Por eso se le denomina cefalea en racimos. Bien, entonces, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico? Lo mismo que les vamos a mencionar, que es un dolor unilateral grave o muy grave, ¿no? En región orbitaria, lo que les mencioné, y la duración de 15 a 180 minutos. Y aparte tienen lo que son los síntomas autonómicos que también les dije, inclusivamente inquietud o agitación. ¿Ya? Desde acá les dejo la diferencia, por ejemplo, en una cefalea de migraña. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Miren, cuando un pacientito presente lo que es una cefalea de racimos, el dolor es tan intenso que el paciente empieza a saltar, a tirarse a la cama, empieza a hacer, no sé, o sea, busca lo que es tranquilidad, digamos que empieza a desesperarse, perdón, ¿no? Empieza a desesperarse, empieza a saltar y empieza a hacer su berrinche, ¿no? Por el dolor tan intenso. Bien, ¿y cuál es la diferencia en una cefalea por migraña, ¿no? O una migraña. Es que el paciente, una vez que le presenta el dolor, quiere estar tranquilito, no quiere ni que lo topen, ni que lo hablen, sino te mandan la mismísima, ¿no? Tranquilito, no quiero nada en la cabeza, si es posible le apagan las luces, se echan a su camita y están tranquilitos sin que un zancudo le fastidie, ¿no? En cambio, estos sí empiezan a saltar, a hacer de todo, ¿no? Con su portón bonito, porque son un dolor muy intenso. Bien, eso tengan en claro también puntual, así tal cual te lo dice el Harrison, ¿ya? Así te lo hace diferenciar, cuando lean el Harrison me lo van a dar en la acreditación, así tal cual te dice, que el paciente busca calmar este dolor saltando, haciendo todos los berrinches que les dije, ¿no? A diferencia de lo que es la migraña. Ok, chicos, entonces, puntualísimo, claro y conciso, ¿no? Ahora sí, el tratamiento de primera línea se va a utilizar lo que es el verapamilo, ¿ok? A una dosis de 200 a 900 miligramos.
Bien, se utilizan otro tipo de fármacos también, que son los eh, que no se utilizan muy a menudo, ¿no? Si el paciente lo vas a tratar farmacológicamente, la terapia de elección viene a ser lo que es el verapamilo. Bien, pero en casos, por ejemplo, que ya la farmacología no le hace nada al paciente, se puede hacer lo que es un tratamiento por neuroestimulación. Cuando fracasa, ¿ok? Cuando fracasa tratamiento farmacológico. Perfecto. Entonces, ¿qué pueden hacer? Es que, como hay lo que es una afectación autonómica, se empieza como tipo a estimular a los ganglios productos de esta secreción, ¿no? Por ejemplo, el ganglio palatino, el nervio occipital, inclusivemente se ha visto tratamientos con la estimulación del nervio vago. Ya esto, por ejemplo, está aprobado ya con la Federación de Medicina. ¿Ya? Entonces, que también se está viendo que tratamientos así con la estimulación de vago o también con la estimulación de la sustancia gris hipotalámica posterior, ¿no? Aquí les he dejado algunos casos, digamos que esto es más quirúrgico, ¿no? Son las estimulaciones, ¿bien? Pero el paciente, por ejemplo, cuando ya tenga una urgencia, esté de emergencia por el dolor tan excesivo, tan fuerte, se puede tratar de forma más aguda, ¿no? Si se puede denominar así. Aquí, cuando ustedes les dicen un paciente clínico, ya, y si no es tan característico como la clínica que les ponen acá, y les dicen que el paciente nota mejoría después de administración de oxígeno al 100%, piensa o marca cefalea en racimos. ¿Ya? Cuando hay mejoría, por eso el tratamiento de urgencias, al paciente se le va a administrar oxígeno al 100%, ¿no? Bien, a fío, o sea, uno se le pasa oxígeno, pero de golpe, ¿no? De 10 a 12 litros por minuto, imagínense, un montón de oxígeno por 15 a 20 minutos. Bien, asociada así a un sumatriptán que se le administra de vía subcutánea 6 miligramos, ¿no? Sumatriptán, eso lo van a ver, por ejemplo, en el tratamiento de la migraña. Bien, entonces esta terapia, o si no hay, por ejemplo, un sumatriptán subcutánea, también se le puede hacer vía nasal, ¿ya? La dosis cambia, acá viene a ser ya 20 miligramos, bien, pero lo que se le aprendan aquí viene a ser 6 miligramos de vía subcutánea. Bien, chicos, entonces eso se cefalea de racimos, ¿no? Es digamos que lo pueden sacar al toque, se pueden acordar, por eso aquí les he puesto, ¿no? Esta imagen, que es en un solo lado nada más, empiezan a tener lo que es un taladro, ¿no? Para que se acuerden. Y aquí una imagen que el paciente presenta lo que es la criptosis, ¿no? Lactosis palpebral y también lo que es la secreción, ¿no? Que tenemos ahí sus moquitos y su lagrimero, ¿no? Entonces ahí está, lo tienen. Bien, chicos, pasamos a migraña. Migraña viene a ser la segunda causa más común de cefalea. Bien, es una etiología neurológica más importante de incapacidad. Por eso les dije, ¿no? A ver, una paciente con migraña, invítala a jugar fútbol, invita a que juegue vóley, te va a mandar a volar, ¿no? Como les dije, son muy incapacitantes, van a querer estar tranquilitos. Como esta cefalea es muy característica que es desencadenante por la luz, incluso por chocolate, por el apetito. Cuando digan que es una cefalea post, o bueno, cuando empieza a presentar menstruación, o un factor desencadenante es la menstruación, es también una migraña, ¿no? Si te dice, ay, pucha, siempre que me viene mi mes, la cabeza me mata, ¿no? Entonces, esto es un factor desencadenante, que es la migraña. Otro también, por ejemplo, el apetito, como les dije, ¿no? Postensional emocional, pero es muy fuerte, ¿no? Esfuerzo físico, clima lluvioso, sueño, inclusive nitratos, ¿no? Pero aquí que se acuerden es la luz, sonido, las comidas y la menstruación, ¿no? Entonces, ahí la tienen. ¿Es más frecuente en quiénes? En las mujercitas, ¿no? Ahí lo tienen. Bien, chicos, como la clínica característica o las características de la migraña es un dolor moderado a severo, ya no es un dolor leve. Digamos que es un dolor que del 1 al 10 le duele un 5, un 6, ¿no? Unilateral también, aquí les he puesto las dos que son unilateral para que sea fácil también en todo caso se acuerden, ¿bien? Y de forma pulsátil, ¿no? Te dice que le late la cabeza, le hinca, ¿no? Está así, ¿bien? Tiene sensibilidad a la luz, sonido y el movimiento. Se acompaña de síntomas neurológicas con o sin aura, ¿no? Y es por eso que ustedes, ahora más adelante lo vamos a ver, que tienen que dar el diagnóstico de una migraña con aura o una migraña sin aura, ¿ya? Y es de acuerdo a los síntomas neurológicos que se presenten, ¿bien? Y también presenta tres fases, ¿no? Principalmente tenemos, por ejemplo, un pródromo, ¿no? Que es la primera fase.
Digamos que es un clínica característico que después que una vez culmine esta clínica que presenta el paciente, empieza a tener lo que es la fase acelerada, ¿no? En donde se puede evidenciar tanto la aura o la cefalea, o Laura. Bien, entonces, finalmente es el póstrum, ¿no? Que el paciente puede presentar algunas características después que ya termina lo que es la aura o la cefalea, ¿no? Bien, entonces aquí, por ejemplo, ¿ven? Esta es la cefalea y la aura, digamos que esta es la fase acelerada que les dije, ¿no? El pródromo puede durar, miren, de 24 a 48 horas. El paciente de la nada empieza a presentarse, o la pacientita, perdón, ya que este es más frecuente en mujeres, empieza a presentarse con alteración de sueño, empieza a bostezar excesivamente, empieza a tener fatiga, dificultad en la concentración, irritabilidad, puede presentar posiblemente también náuseas, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Y después, ya de que se culmina este tiempo, comienza, ¿no? Bien puede simplemente presentar la cefalea característico de una migraña o también puede presentarse la aura, ¿no? La característica es que un dolor frontotemporal unilateral, como les dije, ¿no? Las características puede tener fotosonofobia, náuseas y vómitos, ¿no? Que esta es una alteración, bueno, una desencadenante que viene a ser la luz y la comida, ¿no? O lo que escucha también los sonidos. Bien, y de duración de 4 a 22 horas. Cuando hablamos de una paciente que tenga migraña con aura, es cuando tenga, por ejemplo, un escotoma central, ¿no? Aparte que tenga esta clínica característico, empieza a presentar escotoma central, escotomas centellantes, ¿no? Como si tuviera lucecitas así como estuviera flotando por su habitación, amaurosis fugaz inclusivemente, ¿no? Parestesias, o sea, una clínica neurológica focal, miren, parestesias, afasias, y en casos más severos, digamos, puede presentar también convulsiones. Bien, no se ve tan frecuente, pero puede llegar, porque es clínica neurológica, ¿no? Bien, entonces, esta es la diferencia de cuando ustedes dicen una cefalea o una migraña con aura, es cuando presenta esto, cualquiera de esto que les dije, una clínica neurológica, y sin aura, cuando simplemente presenta la clínica característica de una migraña. Bien, póstamo, cuando una vez que termina el aura de la cefalea, el paciente puede tener, por ejemplo, una ligera incapacidad de concentración, puede estar inquieta, puede presentar simplemente fatiga y depresión del ánimo, ¿no? Entonces, fisiopatología no te han preguntado, ¿no? Pero más que nada, como les dije, como hay unas alteraciones, digamos, sensitivas, más a nivel vascular, que produce lo que son esas estimulaciones, ¿no? A nivel del hipotálamo y el tálamo, que producen esos dolores característicos, ¿no? Y aparte que como hacer lo que es más neurológico, y es donde se presenta lo que es el aura, ¿no? Los centellos y todo eso, ¿ya? No he sido preguntado también de fisiopatología, no le he puesto, pero es breve, ¿no? Bien, cuando usted les dice a un paciente, miren, ¿cuánto dura? Miren, ¿cuánto puede durar? Puede durar de 70, de 4 horas a 72 horas. Entonces, cuando les dice el paciente que les duele un día entero, o sea, que no ha parado, muy diferente que les diga que les duela varias veces al día, ¿no? Como es lo que es la cefalea racimo. En cambio, la migraña es que te duele un día entero, todo el día, desde que te de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, por ejemplo, o al día siguiente te sigue doliendo, ¿no? No es la misma intensidad, pero te duele. Entonces, aquí nosotros podemos inclusivemente establecer o dar una precisión diagnóstica de una migraña. Bien, entonces, ¿cómo nosotros evidenciamos una migraña sin aura? Cuando presenta los 5 criterios que les podemos mencionar más adelante. Acá, ¿no? Lo que les dije ya. Localización unilateral, pulsátil, dolor de intensidad moderada grave, y empeora o impide, acá como están, ¿no? Les dije, impide, están tranquilitos ahí sentaditas las chicas. Bien, y el -1 durante la cefalea, por ejemplo, náuseas y vómitos, fotofobia y fotosonofobia, ¿no? Digamos que eso puede presentar lo que es eh, que no tolera lo que es la luz, ¿no? Ni el sonido. Y también que se tiene que descartar otra patología, ¿no? Y la migraña con aura es que tiene también aura reversible, por ejemplo, síntomas visuales, lo que son los escotomas, ¿no? Las amorosis, bien, las lucecitas como les estoy mencionando, síntomas, por ejemplo, sensitivos, o también trastornos del lenguaje, porque es neurológico, como les dije, motores, troncoencefálicos y retinianos, ¿no? Presenta al menos 3 de las 6 características, que es principalmente, miren, estos tengan en cuenta ya, propagación gradual de al menos una hora durante un periodo de 5 minutos, mayor o igual a 5 minutos, que dura mayor a 5 igual minutos, lo que es una hora, ¿no? Se suceden 2 o más síntomas de aura, todo lo que les dije acá. Cada síntoma de aura dura de 5 a 60 minutos. Al menos uno de los síntomas de aura es unilateral
¿ya? Al menos uno de los síntomas de aura es positivo, ¿no? Cualquiera de estos, y el aura se acompaña o le sucede los siguientes 60 minutos una cefalea, ¿no? Como les dije, como es un pródromo, ¿no? O sea que puede ser, la cefalea puede ser un pródromo o la crisis aguda de la fase acelerada, ¿no? Si el paciente presenta lo que es un dolor característico de migraña y luego de la nada empieza a tener síntomas de aura, esto, ¿no? Ya es un criterio también diagnóstico para migraña. Aquí, si se dan cuenta, no es que todos lo pueden presentar, porque aquí pueden variar, ¿no? Como les dije, acá puede ser unilateral o positivo, ¿no? Entonces, eso es puntual que lo tengan en cuenta. Bien, chicos. Entonces, ¿cómo es el tratamiento de una migraña? Bien, el tratamiento ha ido cambiando, variando, de acuerdo a todo lo que son las actualizaciones del tratamiento de la migraña en sí. Pero lo más frecuente que se utiliza son los triptanes, ¿no? Aquí, por ejemplo, el sumatriptán. Bien, el sumatriptán es el que más se utiliza. Y esta es una dosis de cuánto, de 50 a 100 miligramos paciente, o inclusivemente, por ejemplo, cuando no es tan moderado el paciente, o sea, tiene ya es característico, ¿no? Que tenga lo que es una migraña, tú puedes iniciar tratándolo simplemente con un AINE, ¿ya? Pero si no responde al AINE, es donde puedes utilizar lo que son los triptanes, ¿bien? Entonces aquí los AINES, pero tienes que utilizar AINES potentes, ¿no? Por ejemplo, el diclofenaco, ¿ok? El naproxeno, no te va a hacer nada con un paracetamol aquí, ¿no? Antiméticos también, por ejemplo, si el paciente empieza a tener lo que son náuseas, vómitos, también puedes utilizar lo que es la metoclopramida, ¿no? Y finalmente, cuando ya tenga lo que son trastornos ya más neurológicos, por ejemplo, convulsiones, puedes inclusivemente utilizar sedación, ¿no? Por ejemplo, lo que son el diazepam. Bien, entonces, eso puedes utilizar. Otro también los ergotámicos, ¿ok? Por ejemplo, la diroxicamina micilato, el tetrato de ergotamina, y cuando ya el paciente tenga, por ejemplo, un tratamiento preventivo, o sea, que ya no necesites tratar simplemente la fase aguda, sino como un tratamiento a largo plazo, ¿no? Para evitar lo que son las recaídas, puedes utilizar estos diferentes tipos de fármacos de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿no? Por ejemplo, si se puede convenir lo que es utilizar lo que es el propanolol, lo utilizas el propanolol, ¿no? Neuromoduladores también, cualquiera de estos, o inclusivemente ya si el paciente es una paciente hipertensa y aparte tiene migraña, entonces en lugar de estar utilizando el propanolol, vamos a utilizar lo que es el lisinopril, ¿no? El lisinopril. Digamos que es un tratamiento dirigido al paciente. Bien, también, por ejemplo, la flunaricina, la ampicilina también que se utiliza en estos casos, a una dosis de 100 de 10 a 75 miligramos, inclusivemente a 100 miligramos, ¿no? Entonces, el tratamiento es más puntual y dirigido de acuerdo al paciente el que tú le tengas al frente, ¿no? ¿Cuáles se utilizan más? El sumatriptán, ¿no? Que son los triptanes, como primera línea, ¿bien? Y recordar, ya desde acá les digo, que esa ha sido pregunta, por ejemplo, del doctor de rotación, los triptanes se utilizan en la fase aguda con aura. A ver si pueden responder para hacerlo un poquito dinámico. ¿Creen que se puede utilizar los triptanes cuando el paciente esté presentando los síntomas de aura? Es como que de la nada empieza a tener luces centellantes y de la nada ya empiezas a decir, los doy su triptán, ¿se puede utilizar? A ver, los oigo, bueno, los leo por el chat. Pierdan temor, chicos, aprovechen. Ya, eso es que lo tengan en cuenta, chicos, ¿ya? Los triptanes no se puede utilizar en la fase de aura, en la fase de acelerada más que nada, ¿no? No se le puede utilizar al paciente porque esto lo puede empeorar la clínica. Pueden empeorar por un bloqueo brusco de todo lo que es la vía, ¿no? Hay casos también que se ven que se utilizan, por ejemplo, lo que son los antagonistas dopaminérgicos ya que se ve fisiopatológicamente, si agarran su Harrison, también tiene una leve participación lo que es la dopamina, ¿no? Entonces también se puede utilizar lo que son los antidopaminérgicos para bloquear este efecto y generando así también un alivio, ¿no? Pero en menos cantidad, ¿no? Bien, chicos, entonces, en forma de resumen, una cefalea unilateral, ¿ya? Las unilateral, ¿cuál eran? ¿Cuáles son las cefaleas primarias unilateral? ¿Se acuerdan? A ver si me prestaron atención. ¿Mm? ¿Cuáles serían las unilaterales? ¿Y cuáles son las? Ya tenemos el racimo, muy bien. ¿Y la otra? Y migraña, muy bien, chicos. Bien. ¿Cuál de los siguientes el paciente necesita estar total tranquilidad, sin ninguna estimulación?
necesita estar encerrado, ¿se acuerdan? Que no necesita estar haciendo nada, simplemente acostadito. ¿Se acuerdan, chicos? A ver, perdón, que está pasando la ambulancia. Bien, ¿cuál de los siguientes no necesita, necesita estar en sumamente tranquilidad y no estar expuesto al sonido, ruido? ¿Mm? Y aparte presenta náuseas. A ver, chicos, al toque. Voy a hacer unas preguntas así para dejar todo en claro y conciso, ¿no? ¿Cuál de las siguientes puedo leer incluso 8 veces día? ¿Cuál de las siguientes puedo leer todo el día? Todo el día. ¿Cuál de las siguientes, ya vamos a ir respondiendo poco a poco, es asociado a la menstruación? ¿Ok? ¿Y cuál de los siguientes es una cefalea? ¿Ya? Bien. Les voy a poner mejor un casito último después. Bien, vamos por a pocos, ¿no? ¿Cuál de los siguientes, el paciente puede incluso presentar 8 veces en reiteradas ocasiones durante el día? ¿Cuál patología era? ¿Cuál cefalea primaria? A ver, chicos, el racimo, muy bien. ¿Cuál de los siguientes puedo leer todo el día? La migraña, ¿no? ¿Y cuál de las siguientes, asociada a la menstruación? También la migraña. Perfecto. Bien, chicos, ¿alguna preguntita que tengan? Aquí les he dejado cosas puntualitas, ¿no? ¿Ven? Ah, ya, entonces vamos, a ver, de forma, resumen, ¿cuál es el carácter pulsátil? ¿Ya? Carácter pulsátil, carácter opresivo y carácter celebrante. Bien, a ver, cantando, chicos, como coro, como a ver como esas canciones que saben, ¿no? Del reggaetón. ¿Cuál es el carácter pulsátil, chicos? Pulsátil, que le hinca la cabecita, migraña, perfecto. Opresivo, ¿cuál es el opresivo? Tensional. Muy bien, Katia, muy bien. ¿Y cuál es la de celebrante? La que queda, ¿no? La de racimos. Bien, otra preguntita, ¿cómo diferenciar una, este, una cefalea, autonómica del trigémino de una neuralgia del trigémino? Ya puede ser pregunta en sus rotaciones, neuralgia del trigémino, es que las autonómicas, por ende propiamente, valga la redundancia, va a tener síntomas autonómicos, ¿no? Va a tener lagrimeo, secreción nasal. Bien, también, como les dije, va de congestión nasal. La neuralgia del trigémino simplemente es un dolor, ¿no? Dolor ¿cómo? De forma, digamos, que va desde acentuándose la parte temporal hacia lo que es la parte, la punta de la nariz, ¿no? Punta de la nariz, o también es desencadenado por la masticación, ¿no? Bien, y de carácter, ¿qué tipo es? También celebrante, ¿no? Perfecto. Perfecto, chicos. Bueno, ¿no tienen alguna preguntita a ver por ahí, sino para darles fin a la clase? Espero que les haya gustado. No sé si me pueden decir qué tal les pareció. Y bueno, chicos, nos estaremos todo claro. Perfecto, no va. Muy bien. Bien, chicos. Bueno, ahí lo tienen todo, el material lo tienen disponible, lo que son los chicos de la academia. Y bueno, espero que nos vemos la siguiente. Mañana estamos viendo lo que es dermatología o hematología. Ahorita voy a ver. Y bueno, bien, chicos, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima, pues.